Bienvenidos todos nuevamente a otro falso vivo de Cloelerizo que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. En este caso tenemos dos habitués, que somos un servidor de Olivera y nuestro historiador Franco Cheriani. Y tenemos dos otros miembros de Cloelerizo que nunca antes participaron en ningún contenido subido, creo, que son Pedro y Victoria. Pedro y Victoria, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son realmente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo soy Pedro, yo soy politólogo de la UBA. Actualmente estoy estudiando Derecho en la UBA también y trabajo como Data Scientist en un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Vicky, Bueno, yo soy Victoria y es la segunda vez que voy a participar igual. Eso iba a decir, me Ah, parece que ¿verdad es que el de Francia. En el de las elecciones de Francia, sí. verdad, me Pues, olvido, nuestra chica francesa. Y estoy estudiando Relaciones Internacionales. Así es, sí. sí, ¿de Bueno, dónde? Con orgullo. Otra De de ¿dónde la, la está? de de la tela. queridísima Ditela. ¿Cuándo no la Ditela? Bueno, hablando de Ditela, Franco, en lo que yo mato a la mosca que se ha metido en mis dominios, ¿querés explicar qué nos convoca el día de hoy? Bien. Eh, Como habrán visto con memes con lechugas, hay cosas que están pasando en el Reino Unido ahora medio latinoamericanas. Eh, Hace un tiempo vienen complicados. Está que Boris Johnson que se quedaba, que se iba, se fue, pero tardó como 2 meses en irse. Vino otra mina, asumió, se murió la reina, ahora se fue ella y ahora no se sabe quién chota va a estar. Entonces, pasó mucho en estos últimos meses en el Reino Unido. Y la idea era como si alguien está tipo, no sé qué pasó, o para tener un poco de orden y ver y pensar de paso qué podría pasar, era la idea que tuvimos de armar como este mini episodio, por así decirlo, para ver qué está pasando en el Reino Unido, qué es posible que pase y por qué está pasando lo que pasó, por así decirlo. No te escucho, Eloy, si estás hablando. Bueno, No no, sé. no, Ahí tenía va, ahí el va. micrófono apagado. ¿Por dónde empezar? Empezamos ahora. Vamos a empezar en media res. Lo que acaba de pasar, después vamos a explicar el contexto, pero lo que acaba de ocurrir y que se ve muy, muy latinoamericano es que la primer ministro, Elizabeth Truss, estuvo en el poder durante 44 días y ya se fue. Es la primera ministro más corta, con el mandato más breve de la historia del Reino Unido y de Inglaterra. Solo Y seguida por Canning, que es más que de 117 días porque se murió. Así exacto, que no cuenta. ya no se Es murió, inusualmente corto. la echaron. ¿Por qué? Básicamente porque hizo mierda la economía en esos 44 días, ya venía todo muy mal. Ella, después lo explicamos con más detalle, pero básicamente entró con una agenda que están diciendo por ahí que es libertaria, o por lo menos es liberal en lo fiscal, que era bajar impuestos. El problema es que el Reino Unido ahora mismo está pasando por una crisis económica, con una contracción, tiene déficit. Todas esas cosas requieren balancear el presupuesto y eso no puede hacer si bajas los impuestos porque vas a tener menos ingresos y aparte no querés bajar gasto público. Básicamente necesita un plan de austeridad y ella ni bien entró, ya empezaron a huir los inversores, la libra esterlina bajó, creo que llegó a estar abajo del dólar, si mal no Creo recuerdo. que estuvo casi. Estuvo en paridad con el dólar. Históricamente la libra siempre está por encima del dólar, así que imagínense. Y ahora se fue y ahora estamos viendo quién va a ser el próximo primer ministro. Horas antes de que entremos a grabar, salió que Boris Johnson, que fue el que estuvo antes que él, no va a participar en la carrera para ser su sucesor. No va a querer volver, que era lo que se estaba especulando, que era el favorito. Claro. Eh, Ahí pero está ¿cómo el es tema. exactamente esto de que es el favorito? ¿Querés explicarnos, Frankie, cómo funciona la cuestión de por qué podría haber vuelto? Eh, la pregunta, porque en todo esto ya va por el tercer primer ministro que tuvo el Reino Unido desde 2019, pero desde 2019 no hay elecciones. ¿Por qué? Creo que no. Desde una visión más presidencialista, como nosotros que tendemos a pensar que se va y se vota por el presidente,
no tiene mucho sentido. Más que nada porque para decirlo rápido, técnicamente no se vota al primer ministro en el Reino Unido, sino que se vota a los representantes de cada distrito. Es como que cada municipalidad, cada zona, tenga una elección en la que elige a su representante, el que sale con más votos. Y ese congreso o esa Cámara de Comunes, como le dicen, que sale de las elecciones, es la que vota a quién va a ser el primer ministro. Uno de ellos tiene que presidir el gobierno. Técnicamente no hay una elección en el Reino Unido, sino que hay 536 elecciones, o 538, elecciones separadas. Y salen los representantes de cada una. Entonces, lo único que pasó en este tiempo es que el que estaba presidiendo el Parlamento medio que perdió su confianza en él, se vio que no lo iban a apoyar y antes de que el Parlamento formalmente lo destituya, decidieron, o por orden del mismo Partido Conservador o por ellos, bajarse y que haya una elección de vuelta. Pero esa elección es un proceso completamente casi informal, por así decirlo, que pasa aparte del Parlamento. Es como que renuncia mañana Alberto Fernández y no es que hay una línea de sucesión clara o se llama elecciones de vuelta, sino que se junta el PJ y dice, bueno, ¿a quién de nosotros ponemos como presidente en su lugar? Sería algo un poco en ese sentido. Sí, igual una particularidad que tiene el sistema británico es el famoso first past the post. Es una elección a mayoría simple en distritos uninominales y el que sale primero va directamente a la Cámara. Todo lo que saque el segundo y el tercero no se cuenta porque no es proporcional. Y o sea, cuando Johnson renuncia, ahora lo que se hizo fue una nueva elección dentro de tipo una convención del Partido Conservador para elegir el nuevo líder del partido, y ese que asume el liderazgo del partido termina siendo el que fue detrás, ahora no me acuerdo con cuánto, es la que termina asumiendo el lugar del primer ministro. Y ahora se está viendo si va a haber elección o si directamente asume el Sunak. Sunak, ¿no? No me acuerdo el apellido. Rishi Sunak es el actual favorito. Después lo quiero comentar un poco para suceder a Liz Truss como primer ministro. Pero Claro. creo que lo importante, aparte de lo enroscado que es el sistema, es que se vea lo lejos que está el actual gobierno británico del mandato popular. Lo lejos que están de poder decir que alguien los eligió para estar ahí. Y podrían llamar elecciones. Una de las particularidades que tiene el sistema parlamentario es que puede ir a tocarle la puerta al rey, Carlos III, y decirle, mirá, te vamos a hacer laburar, llamá a elecciones, disolvés el parlamento y permitís que el pueblo elija al que quieran que se haga cargo. ¿Por qué no lo hacen? Por que básicamente los conservadores vienen haciendo todo mal. Esto no es solamente... Esto no es ideológico. Tipo, las encuestas le dan mal, la economía está mal, no están bien vistos. Voy a mandar y lo vamos a agregar al video, va a estar en el Sí. chat general, las encuestas de opinión pública desde la última elección hasta ahora. Yo creo que se puede ver exactamente cuando empezó todo el escándalo ya desde atrás, ya empezó. Es brutal lo que ha pasado últimamente. Así es. Arriba del 50%. Sí, no, y creo que la encuesta que mayor, o sea, que menor diferencia le da a los conservadores, creo que son 14 puntos, es una locura. Sí. Y que 14 puntos son un montón porque, y ahí va, ¿no? Y para decir muy rápido, con esto que dijimos de que técnicamente no hay una elección, sino que hay 500, no, mentira, me dije mal, 538 del Colegio Electoral Yankee, 650 elecciones separadas y cada una sale un ganador. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, había un caso que es el de Irlanda, en un distrito de Irlanda del Norte, había ganado un legislador el asiento en una elección con el 20% de los votos. Porque con ser el que más votos sacó, entrás. Si es una elección de dos, sí, tenés que tener más del 50. Pero no siempre hay solo dos partidos.
De hecho, no suele haber solo 2 partidos. Y si saliste segundo en todos lados, aunque hayas sacado muchos votos, puede que no tengas representación. Aparte, Sí. otra de las cosas que remueven del mandato popular es que como el país hay que dividirlo para estas elecciones en distritos que se supone que son del mismo tamaño, pero que son territoriales, son contiguos, está sobre representado la zona rural, que son los que votan a los conservadores. O sea, hay Hay cierta 4 sobrerepresentación. niveles de remoción, si se quiere, de la voluntad popular. Está como decían, el first past the post, el hecho de que podés ganar mientras sea el que más sacó, aunque sea por poquita diferencia. El segundo hecho es la sobrerepresentación rural. El tercero es que el Partido Conservador se niega a llamar elecciones. Y el cuarto y quinto son que el actual primer ministro, el que suceda, no va a ser elegido por la gente, sino, primero que nada, los diputados conservadores van a elegir entre ellos mismos. Y a esos 2 o 3 que salgan de ahí, recién se lo van a mandar a los afiliados del Partido Conservador, que creo que son 200.000 personas. Que son 200.000 personas de una demografía muy particular del Reino Unido. Sí. Para mí, un ejemplo muy claro es en 2015, el, el, el primer ministro David Cameron sacó una mayoría, o sea, gobernó, tuvo gobierno propio en 2015 sacando 330 asientos de 650, tiene mayoría, con solo el 36,8% del voto. O sea, con el 36% del voto bien ubicado, sacó todo. En comparación con en 2010, los Liberal Democrats sacaron el 23% del voto y solo tenían 57 asientos. Prácticamente 1 de cada 4 británicos casi los había votado a ellos y no tenían ni el 10% de los asientos. Por la distorsión esta que genera. De hecho, Boris Johnson sacó en 2019 una mayoría fuertísima de 365 Una de las más altas desde la última elección de Thatcher. desde Thatcher, con solo el 43% del voto. O sea, no sacan el mejor resultado conservador, que gobiernan solos, es con 42, 43 y 42,3. Y con un punto de diferencia podés tener entre 42 y 43, te determina si gobernás con mayoría propia o no. Entonces, es un sistema que a nivel democrático ya tiene sus cosas, que es medio polémico, pero si encima tenés números, como está viendo en estas encuestas, que hablan de que los laboristas arrasan si hubiera elecciones ahora y no llaman a elecciones, se vuelve cada vez más enfurecedor. Y la gente ve y dice, che, se hacen los boludos porque saben que pierden y no llaman a elecciones, aunque es el medio que se debería, y enoja más. Como muchas tapas de diarios, ¿no? Ahora no me acuerdo justo. Creo que era el Daily Mail que salió General Election Now, una cosa así habían puesto como que ya hasta la prensa les está diciendo que llamen a elecciones. No da. Sí. Mm, Igual Porque, tengo una sí. consulta con respecto a lo que están comentando. ¿Cuándo podríamos decir que hay un punto de inflexión o un cambio de la política británica? O sea, era una política muy estable y se produce algo, no sé si será el referéndum del Brexit o qué, que genera un cambio de inestabilidad en todo y volatilidad mayor en la estabilidad británica. ¿Qué, qué sucedió ahí, no? Como poder quizás explicar un poco eso. Yo creo que hay dos posibles, pero Vicky, ¿vos qué pensás primero? Yo personalmente creo de que desde que se dio el referéndum que, aparte si no me acuerdo mal, Cameron dijo, llamamos a referéndum, pero si sale positivo renuncio, o sea, ya desde ese momento venía todo mal. Y después el gobierno en minoría que armó May, que creo que le dieron los votos los irlandeses, o no me acuerdo Sí. bien, todo muy, muy volátil, muy conflictivo, hasta que May renuncia, llega Johnson, un poquito de paz hasta el Partygate y ahí ya voló todo por los aires.
Claro, en línea con lo que estaba diciendo Vicky, hay dos momentos, si hubiera que decirlo, que determinan como el momento se puede decir cuando el sistema británico se empieza como a descajetar y cuando concretamente el gobierno conservador se va a la mierda. El sistema de partidos medio que se empieza a debilitar y se empieza a marear todo con Brexit, que como capaz sabrán, si no a un recuerdo rápido, desde siempre hay cuestionamientos de hasta qué punto meterse en la Unión Europea en los británicos. Había cierto rechazo. De hecho, por algo nunca adoptaron el euro, se mantuvieron con la libra esterlina y había un freno de los europeos, de los británicos, hasta qué punto volverse parte de la Unión Europea. En Los 2010, memeros europeos, ya te dejo seguir, Frankie, pero sí, los sí, memeros europeos estaban haciendo una fiesta con el tema de que ahora la libra valga menos que el dólar, que el euro, digo, que estaba en paridad con el dólar. Viste que ahora parte de la guerra híbridas modernas es que está el ejército memético y la Unión Europea le está pasando joya. sí. Porque pueden decir que todo esto en cierto modo, o uno de los factores que causa la inestabilidad de Reino Unido es que se fueron. Claro. Y ayer, si no me Entonces, equivoco, hubo una manifestación por un rejoin a la Unión Europea en Londres. Bastante masiva fue. sí, que es como una marcha anti Alberto Fernández en Córdoba, o sea, es Claro. esperable que en Londres haya movimiento pro Unión Europea, pero sí. ¿Qué pasó? Dicho, recapitulando rápido. En 2010 apareció, ya estaba de antes algunos movimientos, pero se consolida más UKIP, UK Independence Party, un partido que busca abiertamente decir, che, vayámonos de la Unión Europea, rompamos con todo esto nacionalismo. En 2015, aunque los conservadores ganaron, pasó a tener 12% del voto ese partido, de 3 en 2010 a 2 en 2015. Se estaba consolidando. Además de que, eh, aunque en las elecciones nacionales sigan ganando los conservadores, en las elecciones europeas, es decir, de los eurodiputados que el Reino Unido mandaba al Parlamento Europeo, ganaba siempre el UKIP. O sea, desde el principio fue muy popular y le disputaba esa hegemonía, porque como dije, el 78% era del núcleo duro del Partido Conservador son Brexiteers. Son Claro, hay un sector bastante. Bueno, otra vez en línea con estas distorsiones. En 2015, Nigel Farage, el UK Independence Party, sacó 12% del voto. ¿Y saben cuántos asientos tuvo en el Parlamento? Uno. 12%. Uno. El 12% del voto tuvo un tipo en el Parlamento. Porque no ganó ganó en un solo lugar la mayoría de ese distrito. Pero estaban dispersos. Entonces, medio que Cameron dice, bueno, hay que resolver esta tensión entre los que quieren que nos vayamos de la Unión Europea y los que quieren que nos quedemos. Llamamos un referéndum. Que quede claro que la mayoría no quiere irse. Y decimos, bueno, la voluntad democrática fue otra. Ganó el irse por poquito, pero ganó. Y la realidad es que no tenía ni idea de qué hacer. O sea, literalmente no tenía ni idea de cómo irse de la Unión Europea. Cameron se fue, o sea que encima el que estaba en gobierno hace meses no podía, porque fue a meses de la elección última, cambió el liderazgo, entró Theresa May, que tiene la personalidad de una pared blanca, entonces no ejerce mucho liderazgo tampoco. Y tenían que ordenar qué hacer, pero si ya no todos los conservadores querían irse, ni siquiera pueden tener una mayoría clara dentro de su propio parlamento. O sea, el bloque conservador no estaba unido sobre Brexit, de por sí. Entonces empiezan a armar algunas propuestas, resulta que salirse de la organización burocrática más grande del mundo es complicado. En 2017 intenta, porque esto que puede llamar elecciones en cualquier momento, Theresa May llama elecciones aprovechando para decir, che, aprovechando que ahora está claro hacia dónde vamos y que la gente va a querer que nos tomemos la dirección y le vamos a poder robar los votos a UKIP porque estamos haciendo esto, llamo elecciones y armo una mayoría propia ordenada en el Brexit. Sacó
5,5 puntos más que en la elección anterior, 2 años después. O sea, sacó el 42% de los votos. Le ganó por 2 puntos a Jeremy Corbyn. Pero a pesar de que sacó 6 puntos más, por estos despelotes del sistema, perdió asientos. Pasó a tener 317 de 326. O sea, ya de por sí perdió la mayoría queriendo ganar una mayoría más sólida. Se arriesgó y perdió. Entonces, ¿qué chota hacemos? No, hay un partido, el Democratic Unionist Party, que es el partido en Irlanda del Norte, que prácticamente es casi la asociación mata católicos de fuerte, la línea más dura de Irlanda del Norte, Bancamos. le dio los votos. Entonces, gobernó en coalición, que el Reino Unido no está hecho para gobernar en coalición, no le sale No, gobernar bien en es más, ni coalición. siquiera gobernó en coalición. Gobernó en minoría. Solo le dieron los votos para que pueda formar gobierno y después ni siquiera le dieron un ministerio, creo. O sea, Y no le votaban las leyes. exacto. No, O sea, no, era un miembro de la coalición, era un aliado, pero no podía. Estuvo 2 años naufragando, que no se sabía qué iba a hacer, no tenía bien claro un plan porque no podían consensuarse un plan. Y en 2019, Aparte le sí, rechazaron dos programas, creo. le rechazaron más de como 3 veces la ley. Ella decía, bueno, hacemos esta propuesta de Brexit. Y el Parlamento, los mismos conservadores le decían no. Perdía por más que los conservadores. Finalmente Boris Johnson aparece y tiene una personalidad que daba un poco más de liderazgo, más carisma. Suma un punto más que May, de 42 a 43, y suma 48 asientos más. Y ahora tiene una mayoría fuertísima, con un punto más que May nada más. Y Boris Johnson finalmente puede ordenar un plan y se logra el Brexit, por así decirlo. Efectivamente, logran firmar las condiciones, acordar con la Unión Europea y salen de la Unión Europea. Boris gana en diciembre de 2019. Creo que en enero de 2020 es que oficialmente salen de la Unión Europea. Eh, sí, era al principio del año próximo. El 1 de Al enero del siguiente. 2020 era. y en marzo de 2020, COVID. Ya empezó complicado. Pasó el año y medio de COVID relativamente bien, no tan mal como en otros países políticamente Boris Johnson. Dentro de todo, no le fue tan mal. Siguió ganándole en las encuestas a los laboristas. Hubo un breve momento a fin de 2020 que medio que se empataron y después volvió a ganar. O sea, le iba muy bien. De hecho, hay quienes dicen que en buena parte, aunque no se lo banquen, lo apoyaban a Boris Johnson porque ganaban las encuestas, les traía votos al Partido Conservador. Lo que los unía era estar en el poder. No que Como tengan Cristina una... Kirchner, por ejemplo. No quería hacer la analogía, pero medio como el PJ en cierto modo que sí. Lo que los une es que ganen elecciones. Internamente se están cagando a tiros, pero lo que los une es ganar elecciones. Entonces, cuando parece que está ganando elecciones Boris, todo bien. Y entonces, si no me equivoco, a mediados del año pasado, empezó a haber rumores de que Boris Johnson había hecho fiestas en Downing Street, en la sede del primer ministro, en pleno 2020. Cuando había ley de Un distanciamiento. gobernante haciendo fiestas cuando mandó a la gente a guardarse por una crisis de salud. No sé La qué me verdad, hizo eso acordar. habla muy mal Del Reino del Unido. Reino Unido. No, pero entonces, y empezó, y es como que primero se hizo el boludo, primero vieron a ver qué pase, lo mandaban a comité de comité, revisión, esperando que se muera. Pero seguía creciendo el escándalo. Porque aparecieron las fotos. Aparecieron fotos. Lo peor, para que se entienda, es que se supo que dentro de los documentos y de lo que le decían a la gente en la invitación, se pedía que a las 6 de la tarde bajen el sonido y no hagan mucho ruido. ¿Qué pasaba a las 6 de la tarde? Adelante, en el mismo edificio, anunciaban los muertos por coronavirus del día. O sea, atrás del edificio donde estaban dando el parte diario de muertos de COVID, estaban teniendo alguna reunión barra joda
No, era joda. conservadores. Era joda, era joda. Digámoslo joda. bien. Joda. Sí, no fue una. A ver, lo de Alberto Fernández, las fotos que salieron fueron una cena. Es una cena. Que vos podés presumir que hubo comida, que hubo vino. Los videos que salieron de la joda de Boris Johnson, el chabón estaba aislando con una africana, que no sé si será de ahí de otra de las ministras. Está bailando como con un baile de paños, están todos muy, muy, muy escabios. Pidieron que cada uno se lleve su propio vaso para el alcohol. Estaban los comunicados que estaban en eso. Empezó a quedar muy mal. Y efectivamente a fines de 2021, por primera vez, Labour empezó a superar a Boris en las encuestas y decían, che, está por caer. En cualquier momento lo bajan. Y en febrero de 2022, así como a quien le cae una salvación del cielo, le cayó un milagro a Boris Johnson. Fue la guerra. Un ruso agarró, cruzó un tanque con la frontera ucraniana y dijo, voy a romper Europa. Y aunque no parezca, con eso literalmente estaban a punto de avanzar con una comisión y que parecía que iban a terminar bajándolo. Y cuando empezó la guerra de Ucrania, todo eso se pausó. Tipo, pasó a la parte de atrás de los diarios y lo pudieron patear. Boris no cayó en marzo por la guerra de Ucrania. Y por eso es que Boris Johnson se puso la bandera de Ucrania encima apenas empezó la guerra y apoyó tan fuertemente de un comienzo, porque que todo el mundo hable de Ucrania era la manera de él de sobrevivir en el medio de ese despelote. Y bueno, si en un año termina la guerra y volvemos a ver, che, ya pasó un año, no sé qué pasó con el coronavirus, ya fue. Se va a Aparte decir. somos héroes, estamos ayudando a defender la libertad. Los que no están ayudando son esos trolos europeos de los que nos escapamos. Nosotros somos los verdaderos que le hacen frente al oso ruso. Y medio que eso le dio un poquito de nafta. Pero cuando medio la guerra se empezó a estabilizar y los únicos que seguían dándole bola eran Mastro tirando los partes diarios de la guerra en WhatsApp o los diarios de vez en cuando tirando alguna cosa, medio que volvió a hablarse del tema. Y finalmente en agosto, si no me equivoco, termina lográndose que se fuerce una votación dentro del Partido Conservador, que ellos tienen su propia forma de votar internamente, para ver si lo bajan o no. No lo hacen en el Parlamento esto de bajarlo, sino que tienen su propio comité y dentro del partido se ordenan y deciden. Ganó, pero perdió. A lo Tolosa Paz, perdió ganando, porque no tuvo la mitad más uno en contra, que es lo que lo haría ser destituido, pero estuvo tan cerca que quedó claro que una parte muy grande del Partido Conservador no lo quería de líder. Entonces, tuvo que bajarse y llamar a elecciones dentro del Partido Conservador. Y previo a eso, o sea, ya en la calle se notaba que la gente estaba muy enojada con Johnson, porque me acuerdo que en uno de los días del último jubileo de la reina, la gente lo abucheaba. O sea, entraba toda la familia real aplaudida y él atrás abuchado y la gente lo estaba puteando. Sí. No tenía mucho apoyo. Y en eso, finalmente, hace una elección interna del Partido Conservador y queda, a fin de cuentas, había varios, pero terminan quedando dos, Liz Truss y Rishi Sunak. Eloy, tengo que mear. Cuando vuelva, ¿querés más o menos describir qué onda Sunak y Truss? Dale, Ya te vengo. espero que vuelvas. Dale. O si querés empezar, como quieras, yo ya vengo. Dale. Bueno, Rishi Sunak y Liz Truss. Eran básicamente las dos alas opuestas del Partido Conservador. Liz Truss, más o menos ya lo dijimos, representaba la ala más dura conservadora, que es un ala nacionalista, o sea, bastante brexiteer, y además libertaria, entre comillas, en lo económico. Prometía recortar impuestos, prometía una línea dura en todos los asuntos, digamos, de batalla cultural que le interesan mucho al electorado conservador, y desde el principio los economistas advertían, che, pero si vas a bajar impuestos tenés que bajar el gasto. Más o menos el mismo debate que estamos teniendo acá. Si estás en una crisis, tenés que equilibrar las cuentas,
no podés cortar de un solo lado, tenés que cortar del otro, tiene que ingresar lo mismo que sale. Y eso significa, no podés cortar los ingresos hasta que no hayas controlado el gasto, o no podés controlar el gasto hasta... se entiende, ¿no? Bueno, eso es muy popular con la base de votantes de los afiliados del Partido Conservador, que como dije son gente que es en su mayoría blanca, rural, de clase media, brexiteers, nacionalistas, y que pagan. Sale 25 libras al año es ser un miembro del Partido Conservador para votar en estas internas. Rishi Sunak es un poco, no diametralmente opuesto, pero representaba la más moderada, una marca de conservadurismo que se llama One Nation Conservatism, que es como ese conservadurismo que estaba tan en boga en Europa allá por el siglo XIX, que es como, sí, somos conservadores en muchos asuntos sociales, pero estamos a favor de un Estado austero, un Estado que tenga los impuestos necesarios para financiar un gasto público bastante importante, porque queremos hacernos cargo de los pobres, queremos básicamente tirarle plata a las minorías para que no se quejen, ya sea a los pobres, a los escoceses o a lo que sea. Y Rishi Sunak representa todo eso incluso a nivel cultural, porque como habrán notado, no se llama Richard, se llama Rishi, es indio. Étnicamente hindú, es ciudadano británico, pero es parte de toda una oleada de diputados que han sido electos en las últimas elecciones, no solo de 2019, que son descendientes de los inmigrantes internos del Imperio Británico cuando todavía existía, o de ciudadanos de la Commonwealth que después fueron siendo. Y es de los más notorios, hace muchos años que viene compitiendo por el cargo. Y como es economista, además, en los debates él decía esto: mira, yo no puedo prometer que voy a bajar impuestos porque estamos en crisis, necesitamos esa plata y no nos podemos permitir recortar. Primero vamos a recortar y vamos a vivir en un momento con bajo gasto público e impuestos no son tan altos, pero relativamente altos, más que le gustaría a la base conservadora, porque así es como se pasan las crisis, en un estado de austeridad. Eso hizo que gane la primera ronda de internas, que es la que hacen los propios diputados conservadores, que más o menos eran bastante sensibles a esta retórica como prudente, pero perdió en la que de verdad importa, que es en la interna general que se hace con todos los afiliados, y perdió por un buen margen. Liz Truss llegó al gobierno, hizo lo que prometió hacer, y acá estamos, 40 y pico días después, y Liz Truss ya no gobierna nada. No lo llegó a hacer, de hecho, ese es el tema. Ella propuso, lo que hizo, canceló las subas que se habían propuesto para cubrir el agujero fiscal que generó el COVID en todo el mundo. A todo esto, para que de vuelta a remarcar la importancia de los inmigrantes e hijos de inmigrantes, el ministro de Economía que acompañaba a Liz Truss en esto, para que no quede como que es una racista, tipo épica blanco contra marrón, su ministro de Economía, el que estaba apoyando en todo este plan de recorte de impuestos, era también creo que es étnicamente nigeriano, se llama Kwasi Kwarteng. Ahí te digo, Kwasi Kwarteng. Pero Lo renunciaron, por así decir. lo Sí. renunciaron. Tuvo que tirar atrás todo de Ghana. De Ghana era la familia. Entonces tuvo que tirar todo para atrás. Y después de que tiró todo, de que tiró buena parte de sus planes para atrás, y 2 de los 3 ministros más importantes que puso fueron renunciados y reemplazados por gente cercana a Rishi Sunak, ella dijo: no, I'm not a quitter, I'm a fighter. No renuncio, yo lucho. Al día siguiente salió y dijo: no puedo darle un plan a este gobierno, renuncio al cargo. Lo que yo noto ahí es como una crisis de orientación, de proyecto, de idea, de hacia dónde va Reino Unido, ¿no? Exactamente. Yo lo que estuve más que nada investigando es una persona que vengo estudiando hace bastante, que fue asesor de Boris Johnson, que es Dominic Cummings. Es una Ese fue persona, todo otro asunto, es verdad. es una persona muy interesante, polémica. Fue alguien que se puso al frente de todo lo que fue el referéndum a favor de irse de la Unión Europea.
Hay una película de HBO muy buena, una muy buena producción, que es Reino Unido, Brexit, Guerra Civil. Eh, la pueden encontrar pirateada por ahí. Y te cuenta cómo él piensa las campañas y qué idea tiene. Él tiene en su blog y en diferentes artículos que va publicando, él tiene una crítica muy fuerte a la burocracia y al Parlamento británico. Él dice que hay gente muy mediocre, que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y que no tienen idea básicamente de cuál es el proyecto de Gran Bretaña. Falta generar una sofisticación mayor en el sistema político británico y que, bueno, hoy estuvo tuiteando básicamente sobre China, ¿no? No sé si vieron ahí que tenemos como un emperador moderno chino actualmente que tiene hasta el 2030 y pico poder absoluto prácticamente. Él dice, estos no van a pasar por el... nos van a terminar ganando básicamente en todos los frentes. Es una persona muy polémica, vivió 5 años en Rusia. Él dice que lo de Putin ya lo veía venir. Decía que Gran Bretaña y todo Occidente tendría que haber enfrentado a Rusia 5 años antes. Esto lo decía hace ya varios años. Bueno, y estamos en este dilema, ¿no? Pero bueno, es muy criticado por sus comentarios que generalmente son muy políticamente incorrectos, pero no es anti-inmigrante, no va por ahí. Y tampoco estaba tan seguro si el Brexit era lo correcto. Él decía que había que esperar fácilmente 20, 30 años para ver si el Brexit es correcto o no de haberlo votado. Y pensemos que fue el jefe de campaña, el que de decir de convencer a la gente para decirle que el Brexit era correcto. Un último comentario, cuando él lo echan, él dijo, bueno, Boris Johnson, como todos sabrán, es un inútil. Esto está grabado, esto está en la BBC, tipo le hicieron la entrevista ahí, la pueden ver, 50 minutos dura. Él dice, cuando vino el COVID, Boris Johnson no tenía la menor idea qué hacer y quería, había dicho que sabía que Boris Johnson estaba contagiado de COVID y Boris Johnson le dice, bueno, voy a ver a la reina. Le dice, ¿cómo vas a ver a la reina Dominica Boris Johnson? ¿Cómo vas a ir a la reina si la vas a matar, si la vas a ver? Tenés COVID. Todo lo que estamos acá tenemos COVID. O sea, no te podés ir. Y varias anécdotas así demostrando lo estúpido que parecía Boris Johnson ante diferentes situaciones. Básicamente esa entrevista es para destruir a Boris Johnson. Obviamente hay que tomarlo con pinza porque es un relato parcial. Bueno, es una persona muy admiradora de dos personajes y ya está. Uno es Bismarck, es historiador y estudia mucho sobre la unificación de Alemania. Dice que fue un estratega internacional brillante. Y el otro es Wang Hanning, que es un chino, que es el ideólogo actual de la China actual. No es el emperador actual que tenemos como el secretario general del partido, pero es un ideólogo que estudió mucho tiempo en Estados Unidos. También hay un libro muy interesante sobre él, que él escribe sobre Estados Unidos, que es América contra América. Pero bueno, era eso lo que quería comentar. Suena un híbrido entre Carlos Maslatón y Steve Bannon. No sé por qué. Se hizo así una mezcla. Sí, y a mí me suena mucho a... Creo que resume bien lo que vos decís. Voy a investigar más de este tipo ahora que lo mencionás, yo no conocía. Pero para mí resume bien el problema del Partido Conservador y de todo lo que viene pasándole al Reino Unido últimamente, que es que es gobernado por un partido que es votado por motivos populistas, pero que en sí no es del todo populista. Los conservadores del Reino Unido no son los republicanos, no es un partido que devino totalmente peronismo. De hecho, el Brexit, como dijo Franco, se hace contra el populismo. Se hace para sacar a UKIP, que era un partido realmente populista, nacionalista duro, xenofóbico, ese talking point, ese punto del Brexit. ¿Ves? Como nosotros lo hacemos. Pero dentro del conservadurismo Tory siempre existió ese conservadurismo de Estado grande, de papá Estado te cuida, de incluso algunas causas que parecen progresistas por otros motivos, como
al mismo tiempo que el gobierno de Boris Johnson estaba deportando, creo que eran refugiados ruandeses, o de un país así africano que no me acuerdo, o de la República Centroafricana, estaba importando hongkongueses. Y esto que vos decís, como bueno, hacemos el Brexit para dejar contentos a los nacionalistas, pero a la vez no vamos a cortar las cuotas de inmigración porque queremos inmigrantes, porque necesitamos pagar las jubilaciones. Y es esta dualidad de, para que los populistas no nos ganen y no se consoliden como fuerza, le vamos a conceder cosas, pero como no creemos realmente en eso, la situación política y económica nos pide otras cosas, no vamos a ir a fondo. Esa es la tensión que creo que parte el Partido Conservador. Sí. ¿Vos, Vicky, qué opinás? No, sí. Comparto mucho de lo que estaban diciendo, o sea. Es bastante complejo. No, pero el documental que él decía, película es una de es la de Benedict Cumberbatch, ¿no? Sí. Y no lo vi completo, pero sí. Bueno, igual también la campaña por el Brexit y eso siempre estuvo bastante cuestionada hasta el día de hoy por el tema de que si hubo influencia de Rusia o no, como fue la de Trump o como la de varios regionalismos europeos. O sea, es todo bastante polémico. Sí, también el Sí. tema de la Big Data, que fue Sí. una de esas elecciones que empezó a surgir el tema de... Algoritmo. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Todos esos temas. Pero bueno, en resumen, porque tú estoy empezado por tu pregunta de ¿en qué momento Inglaterra se fue al tacho? La respuesta a larga data es que en 2015 empezó a tropezarse, pero la cabeza la metió en el tacho de basura en agosto de 2019 finalmente. Y ahí quedó, y honestamente, ahí, medio no sé si quiere como para ponerse a pensar, yo creo que es el punto a pensar, ¿y qué viene de ahora en adelante? O sea, no solamente quién ganará la interna, porque a elecciones no van a llamar, porque otra vez vamos a volver a poner seguramente el cuadro en este momento en el video, pero estamos hablando de más de 50 puntos contra casi 20 puntos, prácticamente 30 puntos de diferencia en este momento. Eso, y si proyectan por esto que dije de que encima tiene asientos el que gana más votos en cada distrito. Eso prácticamente, si hoy llaman a elecciones, que es lo éticamente correcto, porque la última vez que votaron fue en diciembre de 2019, y si no tenés mandato fijo, considerando todo lo que pasó, de diciembre de 2019 hasta ahora hay un Reino Unido completamente diferente. O sea, a nivel más espiritual, si querés decirlo, es otro país. No podés compararlo. Pero decía, ahora el Partido Conservador desaparecería del Parlamento. La segunda fuerza más grande sería el Partido Autonomista Escocés. Si hoy hay elecciones según las proyecciones. Y ahí Estamos hablando de que quedaría tercero. ¿Cómo? Ahí muy peleado con los Liberal Democrats. Yo ayer o antes de ayer estaba viendo una encuesta que daba, ponele, 40 y pico el Partido Laborista, 14 los conservadores, 11 los Liberal Democrats. O sea, es prácticamente lo mismo que saca cualquier tercer partido en mínimos históricos. Por eso mismo. Que eso es lo que tiene el sistema británico, que encima, si hay un lado que está unido y el otro está dividido, los que van divididos se los comen. El mejor ejemplo para mí es 1983, la elección que arrasó Thatcher, que le dio una mayoría astronómica para que haga lo que quiera, solo sacó el 42% de los votos. A pesar de eso, tuvo una mayoría de 397, más grande que la de Boris. ¿Por qué sacó tanto? Los laboristas sacaron 27 y los liberaldemócratas sacaron 25. O sea, si sumás a la oposición, la pasaban por 10 puntos a Thatcher. Técnicamente Thatcher sacó 10 puntos menos que su oposición sumada. Pero por cómo es este sistema,
Si vas dividido, te comen. O si no ganás en una zona muy fuertemente geográficamente, te comen. Entonces, entre que no están bien ellos y que el laborismo está traccionando bastante y los liberal democrats no están creciendo, porque eso es curioso. Tranquilamente podría haber pasado que todos los votantes que ahora están diciendo voto laborista se hubieran tirado al liberal democrat y ahora estén divididos. Si eso hubiera pasado, no estarían tan jodidos los conservadores. Eso no está pasando, en pocas palabras, porque esta vez el candidato laborista no es pelotudo. No es Corbyn. Corbyn ya no va. Suele serlo. O sea, no es tan pelotudo. Los laboristas tienen un historial de elegir pelotudos. Sí. Entonces, Unos tienen cuantos. dos líneas. Tienen dos líneas. El que hizo demasiadas vacaciones en Moscú y tiene una cantidad extraña de vodka en la casa y un par de camaritas. Y el moderado que es prácticamente un neoliberal. Son como las dos, o un socialdemócrata muy de centro. Son Además, los dos moods que tiene. el que vacaciona en Moscú ha hecho comentarios bastante dudosos sobre gente que tiene la nariz muy grande. Justo Corbyn ha hecho algunos comentarios. El Partido Laborista tuvo su último escándalo porque hay mucho antisemitismo enquistado, parece ser, en las altas jerarquías. Bueno, a Igual, Corbyn lo ya que habían suspendido sí. por eso. Lo echaron, después lo recibieron de nuevo, pero no le devolvieron la cabeza del partido, justamente por antisemitismo. El mejor ejemplo, el otro día me estaba contando. Miren esto. Una semana antes de la guerra de Ucrania, Corbyn, con 11 legisladores del Partido Laborista, firmaron una declaración pidiendo que se frene la guerra, frenando la expansión al este de la OTAN y pidiendo paz, pero en un término muy coreacentrista a lo no provoquemos a Rusia, hagamos paz. Cuando empieza la guerra, el líder el Partido Laborista les pide, che, bajen ese documento. No sigan firmando que quieren frenar no quieren seguir provocando a Rusia porque queda como que estamos siendo prorrusos. Todos los legisladores laboristas se bajaron del documento, menos Corbyn y una más que es laborista pero independiente. O sea, es de las dos personas en el Parlamento británico en este momento que no dicen apoyamos a Ucrania. Así de fuera del eje a nivel ideológico con el resto de la línea estaba Corbyn, que perdió en 2015, digo en 2017 y 2019, y ahora eligieron a Keith o Keir, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Sir Keir Starmer, caballero de la Orden del Imperio Británico, caballero de una de las órdenes que son una falopa inventada que tienen las monarquías constitucionales para ponerse medallitas entre ellos. Sir Keir Rodney Starmer, que es el primero desde la época de Blair, que medio que dice, devolvamos el laborismo más hacia el centro, no nos tiremos tanto a la izquierda. Y bueno, si todo sigue así, va a ser primer ministro cuando vuelvan a llamar a elecciones, que por ley tienen que hacerlo a fines de 2023, si no me... No. Ahora me acuerdo si a fines de 2023 creo que 2024, era. me parece. Son cada 5 años si es que hay. No pueden hacerlo a fines de 2024. O sea, A ver. van a ser... Sí, o sea, no lo decía a nivel legal, lo decía a nivel... No pueden pasar 2 años más. No puede ser. No puede ser. No, pero por eso. Y ahí está el tema de, ok, los conservadores obviamente no van a, si no están obligados, a no ser que venga su majestad Carlos III y se ponga los pantalones y diga llamen a elecciones, que no lo va a hacer, porque claramente Los no lo va a hacer. Carlos tienen un historial de disolver el Parlamento. Terminar muy mal. No termina tan bien cuando lo hacen. Los últimos 2 reyes Carlos disolvieron el Parlamento, a uno le cortaron la cabeza y al otro lo echaron a Francia. Y a uno, y al que tendría que ser Carlos III nunca lo dejaron asumir, por ser Estuardo. Exacto, y por pro-irlandés. Esto me da una chance de hablar de
Ya estuvimos hablando de la A-Story, que es como lo que está pasando. Vieron que el Juego de Tronos tiene varias historias, la principal es lo de Desembarco del Rey. Bueno, lo que está pasando en Downing Street, que es la Casa Rosada de Gran Bretaña, es todo esto que estuvimos contando de los conservadores y los laboristas. En paralelo ocurre una serie de cosas extra que meten presiones externas de las que el que sea a cargo del gobierno no puede escapar. Está el Brexit, que ya lo mencionamos. La importancia que tiene la política exterior, que ya lo mencionamos. El pueblo británico es muy de tener opiniones sobre Ucrania o Arabia Saudita o la Unión Europea o lo que sea. Y Que todavía adentro, se cree en un imperio. y en parte lo son, porque por ahí vos decís, sos una economía globalizada, vos decís, pará, invadieron Ucrania, yo exporto a Ucrania, y yo importo de Polonia, y aparte tengo un vecino que es, no sé, de tal lado que era de El Polonia. plomero polaco. Mi Exacto, plomero es sí, sí. polaco. Sí, sí, o sea, es real que es un país que lo que pasa en el mundo pasa en Gran Bretaña. Adentro tienen por lo menos 3 problemas que complican que puedan manejarse libremente con el tema del Brexit, aunque se pusieran de acuerdo, que es lo que vos decías, Pedro. Primero, la gran división que pasa en todo el mundo populista y democrática, o sea, entre populistas y demócratas clásicos o institucionalistas que también se superponen con rurales urbanos, ciudades cosmopolitas contra no campesino, pero población rural, norte-sur. Después está la cuestión irlandesa. Gran Bretaña tiene una parte de Irlanda del Norte, que son la parte protestante que no se quisieron unir al sur, que es católico. El gran problema que tienen es que por primera vez en su historia, hace poquito, es tan impopular el gobierno británico, identificado con los unionistas protestantes, que ganó el Partido Católico. Y eso es un gran problema, porque encima entre Irlanda del Sur, la Irlanda Católica, y Irlanda del Norte, hay una historia de un poco violenta Con el IRA. que, claro, que el famoso ejército republicano irlandés, que recién terminó gracias a un tratado que, entre otras cosas, dice, por ejemplo, que el gobierno de Irlanda del Norte medio que es compartido y que no puede haber fronteras duras, hay fronteras abiertas. Cuando haces el Brexit, una de las cosas que prometés como parte del paquete Brexit es fronteras cerradas. Pero no podés cerrar la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda republicana. Ese es uno de los... Y después el otro factor es Escocia. Escocia hace varios años, varias décadas que viene jodiendo con quiere ser independiente. Ya tuvieron un referéndum al respecto que salió mal. Pero ahora las encuestas le dan que saldría bien. En parte porque los escoceses son muy progres y están muy a favor de votar. Votaron todos a favor de permanecer en la Unión Europea, en contra del Brexit. Ahí te doy los números, cómo salieron en cada región en 2016, que es Exacto. bastante... Ganó en todos los distritos escoceses, ganó Exacto. Remain. Cabe Quedarse. aclarar. Ganó en todos. Ahora te digo exactamente cuánto sacó en cada región. Y algo que Pero está sí. anticipando esto que está pasando ahora es que obviamente el sistema electoral que venimos hablando, el First Past the Post y qué sé yo, está roto, se tiene que reformar, y si se reforma, el Partido Nacional Escocés, que es el que gobierna Escocia y el que quiere independizarse, tiene mucho que perder porque en un sistema proporcional tendrían que compartir el poder con el otro partido que es popular en Escocia, que son los laboristas, que a diferencia de ellos no se quieren ir, obviamente, quieren gobernar todo el Reino Unido. O sea, la cuestión Brexit y la cuestión de cómo se maneja la economía y la batalla cultural en el Reino Unido, tenés las manos atadas porque tenés que dejar contentos a los progres escoceses nacionalistas y a los imperialistas monárquicos ultracatólicos pseudoterroristas de Irlanda del Norte. Ultraprotestantes también. En el referéndum en 2016, acá lo tengo. En prácticamente todo lo que es Inglaterra y Gales, ganó irse. Va variando en algunos lugares de entre 59 y 51. En Gales ganó. En 3 zonas nada más ganó mantenerse en la Unión Europea. Irlanda del Norte, 55-44. Londres, 60-40.
y Escocia 62-38. O sea, Escocia no quería irse de por sí. Escocia no quería tener que sacar una visa o tener que hacer un trámite extra para irse de vacaciones a España. No. Y eso también los tiene un poco enojados en ese sentido. Pero bueno, son esos temas que tienen que resolver y a futuro no sé, o sea, por otro lado, el que gane ahora, supongamos, por esta última noticia que salió, dudo que Penny Mordaunt, que había quedado una tercera lejana, quede. Es muy probable que gane Rishi Sunak. Si quiere sufrir y tener la bomba, el tema es qué puede hacer. O sea, pongámosle que logra mantener suficiente apoyo, que la línea más Boris o la línea más dura que quería bajar impuestos no les sabotea cosas, porque tienen tanto miedo de que saben que van a perder que prefieren quedarse un ratito más. Le quedan 2 años. ¿Pueden 2 años dar todo tan vuelta que van a ganar la próxima elección? Ahí lo busqué. Las elecciones legalmente deberían ser el 17 de diciembre del 2024. A más tardar, o sea, tienen desde esa fecha y hasta 25 días en enero para llamar a elecciones. Legalmente. O sea, no. Sí, que antes era menos, pero justo hace poco cambiaron, en 2020 creo, cambiaron la duración de los mandatos de 4 a 5 años, me parece. La verdad no me Cosa que podés hacer cuando no tenés constitución. Para que Sí, entiendan, yo sé que también. esto es muy raro de entender desde un punto de vista argentino, pero el gobierno está en crisis porque tiene un partido pseudopopulista en el poder. El poder real, la presidenta, digamos, la primer ministro se quedó sin poder, no puede hacer cosas, así que puso un superministro de Economía para que trate de resolver la crisis y llegar. Yo sé que es muy difícil empatizar con esa situación, que no se entiende, pero el superministro Sunak tiene esas 2 opciones. Llamar a elecciones y ser el tipo que es responsable de que el Partido Conservador vaya a estar un buen par de años lejos del poder, o resolver las cosas dinamitándose a sí mismo su propia popularidad y probablemente haciendo que muchos de los populistas, que gran parte de la línea dura, abandonen el Partido Conservador porque se sienten decepcionados. Bueno, Sunak en ese no sentido, fue. sí. No, habla. Sunak, creo, si no me equivoco, fue desde el 2020 a la catarata de renuncias del gobierno de Johnson, fue ministro de Economía o de Hacienda de Johnson. O sea, estaba dentro del gobierno de Johnson. Sí, de hecho, el plan que Liz Truss canceló era el plan de Sunak. Claro. Así que sí, el tema, algo también, que es que cabe aclarar que el Reino Unido tiene una tradición últimamente de tener periodos largos de un mismo partido gobernando. Gracias a esto de que pueden elegir cuándo llamar y que medio que son los que están en el poder y la oposición, medio que se puede dividir por quien lo corre por izquierda, derecha o lo que sea, suelen irle bastante bien. Thatcher gobernó, más bien, el conservadurismo gobernó de 1979 a 1997. 18 años entre Thatcher y Major. Los laboristas después gobernaron del 97 a 2010. 13 años al hilo. Y ahora, hace 12 años que gobiernan los conservadores. Entre Cameron, May, Johnson, Truss Y sus 40 y días. sus 40 días. Entonces, también hay un poco de fatiga. O sea, también es muy entendible que, aunque haga lo que haga estos 2 años, tienen 12 años de historial encima. Eso también les puede pesar mucho y hasta qué punto es probable que hagan lo que hagan, remonten, es bastante complicado. Pero sí, hay una alta probabilidad en ese sentido que Keir Starmer sea el... Ahora, la mayor tragedia de todo esto es que si hubiera aguantado un poquito más, tenía un ministro más seguramente en la lista Isabel. Por no aguantar 2 meses más, quedó en ese número de ministros. Aparte, ¿qué gobierno caótico el detrás? O sea, asume. Al otro día se le muere la reina.
Asume ¿Fue al día o no? Carlitos. ¿Fue al Sí, día? Creo Mirá que que asumió- llegó a el conocer a 6 la la reina y se recibió y el muere. 8 se murió Isabel, una cosa asumió el así. 6 y se murió el 8 Isabel. Claro. Después de eso, empezás con tu programa. Te empiezan a caer las renuncias. Y lo peor es que creo que ayer o anteayer salió, se terminó de escribir y se iba a lanzar el libro explicando su llegada al poder. Sí. Tipo, no aguantó ni a los libros hablando de cómo llegó al poder. Ahora le va a tener que agregar un capítulo extra de su caída, porque literalmente Epílogo. epílogo, terminó acá. Entonces, a ver, te digo exactamente si encuentro las renuncias. Sí, hay una página de Wikipedia llamada Crisis de Gobierno de octubre de 2022 del Reino Unido. Sí, en teoría la elección de liderazgo va a terminar el 28 de octubre. En principio, va a ser rápido. Porque, nada, la otra vez lo habían hecho lento, tipo, Sí, Boris fue en se hizo el boludo. finales de julio, agosto renunció y recién en septiembre era la elección interna. Se hizo el boludo Boris. Dijo, renuncio. Bueno, de acá a un mes vamos a ir viendo cómo va surgiendo quienes se presentan. Después vamos a ir haciendo cada unos días una ronda de votación entre todos los candidatos, eliminando de a uno. Sí, no, Y hubo después como vamos a dar un mes para la votación. 3 meses estuvieron eligiendo al que sigue. Mientras tanto estaba Boris. obvio. Ahora En todo acá, ese tiempo, importante, nosotros seguimos un canal que recomendamos mucho que es TLDR, TLDR News o Too Long Didn't Read, Sí. que es británico, hacen noticias de Gran Bretaña. Todas las semanas había un video, decía, che, ¿y si Boris se queda? Boris está maniobrando para quedarse. Mirá si se cancelan las elecciones, mirá si Boris se queda. Hasta ayer estaba el rumor de que, che, Boris vuelve. Bueno, es que tenía más de 100 votos, 103, 104 votos dentro de la interna conservadora Boris, si quería volver, pero se se bajó. necesitaba 100 para entrar. Así que entraba. ¿Eh? Podía llegar a volver lo que hubiera sido, o sea, eso hubiera sido, pensá que tuvo, creo que, no me acuerdo si 62 o 162 renuncias, sea cual sea es un número alto, muy alto, en su mandato para 2, 3 años, Sí. pero se le fueron todos. Entonces, Y cuando que tuvo hubiera que vuelto, volver, se quedó sin gabinete, literalmente. renunció porque no tenía más gabinete, Claro, o porque no sea, tenía para que se gente. imaginen, para que te resuelva ese 162 se tiene que renunciar el equivalente a que acá renunciaran ministros, secretarios y subsecretarios. Sí. O Igual, sea, no me acuerdo exactamente quedaste vos y cuántos. el que sirve café. Boris Johnson Resignation. Pero sí. Y acá, lista de departures 2021-2022 es larguísima. Sí, creo que es más cerca de 62 por lo que estoy viendo, pero prácticamente 50 en 2022. Pero bueno. Así que nada, eso es más o menos lo que estuvo pasando. Ahora hay que ver quién queda y cómo siguen. ¿Algo más que tengan que se les ocurra para decir? Creo que Ese es un no. buen resumen. ¿Pedro? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, a vos que te salen mucho las aperturas y cierres, ¿querés cerrar el hoy? Sí. Bueno, eso ha sido el falso vivo de hoy del Club del Erizo. Ya lo estaremos subiendo en 1 o 2 días cuando pueda editarlo y sacar las partes en las que confesamos nuestros delitos. Mucho para ver a cómo se desarrolla. Y seguramente hay noticias todas las semanas. Les recomendamos de nuevo que sigan ese canal, TLDR News. Vamos a poner el link para que estén al tanto, si saben inglés, de todas los escándalos semana a semana que hay en el Reino Unido. Y seguramente lo comentemos cuando ya esté todo más o menos claro y el polvo se asiente. Después, bueno, pues,
salieron temas para hablar en futuros vivos, como lo que mencionó Pedro, de lo que pasó ayer en el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, pero serán temas para otro día. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos estaremos viendo en otro capítulo, otro video del Club del Erizo. No se olviden de Hu Jintao. Plaza de Tiananmen, 4 de junio de 1988. No me acuerdo si dice el Esa año. será, por ejemplo, una parte que edito. Bueno, No me lleven, por favor. No me quiero ir de esta silla. en fin, nos vemos.